A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de su programa Directo al Grano que se transmite por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saluda Leslie Vanega Frasier y vamos a estar acompañándoles en estos minutos para conocer especialmente la situación que se está viviendo en el país en torno a la lucha que tienen las comunidades campesinas por el acceso a la tierra. Y para eso tenemos una invitada especial que se conecta con nosotros y nosotras desde el Valle de Laguán. Saludamos a Esli Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Laguán Copa. Gracias, Esli, por aceptar esta invitación de conversar con nosotros y nosotras acá en Directo al Grano. Sí, muchísimas gracias también a ustedes con, la Radio Progreso, que siempre ha sido nuestra compañera de lucha. Y el programa Directo al Grano, que hay que ir directo al grano. Bueno, y para ir a ese directo al grano, primero conocer, Esli, de acuerdo a su valoración, Honduras, ¿frente a qué situación está respecto al derecho de acceso a la tierra? ¿Qué podríamos decirle a la gente que nos está escuchando? Bueno, por un lado, agradecer la oportunidad de llegar hasta todos estos hogares, decirle que la situación de acceso a la tierra es una de las problemáticas que vive la mayor parte de nuestra población en el área rural, en algunos casos pequeñas parcelas que apenas sirven para medio comer y para aumentar las desigualdades que se han venido históricamente en el país, se han venido profundizando. Decimos nosotros que solamente se ha trabajado en estas instituciones rectoras de la tenencia de la tierra, en esas pequeñas parcelas que son solares, que le llaman titulación individual, que no permite pues a las organizaciones de familias campesinas que hay una deuda pendiente, histórica, para poder brindar justicia en lo que se refiere al acceso a la tierra. Yo creo que cuando nosotros vamos aspirando, digamos, en el presente gobierno a que se resuelva todo esta falta de justicia que ha habido en el acceso a la tierra, tanto para familias campesinas como indígenas, tierras ancestrales, títulos de propiedad. Nosotros aspiramos pues a que haya solución y creímos en un plan de gobierno que fue presentado desde la presidenta Xiomara Castro, de que iba a resolver este tipo de problemáticas. Pero la tierra sigue concentrada en pocas manos. La tierra para la mayoría, para las miles de familias sin tierra todavía en el país, y la vía campesina manejaba alrededor de 300,000 familias sin tierra en el país, creemos pues que es necesaria las políticas que respondan a los verdaderos intereses de este pueblo que necesita. Además, Esli, del Valle de Laguán, donde tenemos presente la conflictividad que ahora mismo se vive, ¿en qué otras regiones del país podríamos mencionar que se está viviendo un conflicto justo porque no se está respetando el derecho de acceso a la tierra? Bueno, decimos que es un problema de país.
pero nosotros hemos podido conversar y articular acciones con compañeros en Atlántida, en Lloro, en la zona de La Paz, todo ese departamento de Mala, Chinacla, todas estas áreas indígenas que han sido, han sido realmente saqueadas estas regiones, han sido despojadas estas regiones. Aparte también todas las zonas costeras, como hemos podido ver aquí en la zona del Atlántico, las familias del pueblo garífuna han sido despojadas, incluso ahora acusadas de que ellos son los que están haciendo el desplazamiento forzado. Igualmente en la zona sur, donde las mismas familias, en el Aguán, la familia Facusé, en Atlántida, la familia Facusé, en la zona sur, en la península del Zacate Grande, también están la misma familia Facusé. Creemos que necesitamos entonces de verdad pues que los ojos vayan hacia toda esta problemática para que se resuelva de una vez, y lo que decimos, la justicia que necesitamos que se pueda aplicar. La violación permanente a derechos humanos ha sido muy fuerte y cada vez se profundiza más y lleva pues a seguir bañando de sangre todas estas regiones del país. Y desde las organizaciones que acompañan la lucha por el acceso a la tierra, ¿qué valoración hacen del plan de gobierno de doña Xiomara Castro respecto a este tema? ¿De qué manera se está contemplando ese derecho humano? Sí, nosotros vimos elementos importantes en el plan de gobierno. Contempla, por ejemplo, el acceso a la tierra, dice, para las familias campesinas, indígenas, la entrega de títulos de propiedad, tanto a familias campesinas como ancestrales. Ese es un elemento trascendental del plan de gobierno. Lo mismo plantea el respeto a los derechos humanos, el acceso a la tierra, al territorio, a una soberanía alimentaria. Eso es respeto a derechos humanos. Igualmente la protección del ambiente, ¿verdad? Esa lucha porque el agua esté limpia, porque tengamos un ambiente sin contaminación. La verdad es que esos elementos son elementos, digamos, que tocan realmente lo que el ser humano necesita, las personas necesitamos para vivir, pero no, lo que vemos es que solo está planteado y de forma declarativa, pero solamente se queda en discurso. Y lamentablemente no hemos visto concretado esos elementos que planteaba el plan de gobierno o que sigue planteando el plan de gobierno. Lo escuchamos fuera del país, lo escuchamos en diferentes eventos, pero no hay ni siquiera escucha de de la problemática que realmente se vive en los sectores. Recientemente hacíamos una acción de presión que fue el Día Mundial, el Día Internacional de la Lucha Campesina, de la lucha por la tierra y el territorio, y estábamos todos estos sectores que le he mencionado. Y eso significa que es un problema de país en donde no se está escuchando a las víctimas verdaderamente afectados de todo el despojo que ha habido. La tierra sigue concentrada en pocas manos. La tierra sigue en unos cuantos que se llaman grandes empresarios y que al final pues son los que han tenido el poder más de una década y consideran que todavía tienen ese poder para poder seguir asesinando y seguir actuando de la manera impune como lo han hecho siempre.
Bueno, y a propósito de esa acción nacional que hace unos días se registró en el marco de la lucha campesina, del Día Internacional de la Lucha Campesina, en el marco también del Día Internacional de la Tierra, una de las principales demandas que se planteó fue la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Para contarle a la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales de Radio Progreso, ¿qué ha significado la puesta en marcha de esta ley desde los años 90? Bueno, la ley de modernización agrícola que fue impuesta en 1992 por aquel gobierno de Rafael Leonardo Callejas, fue una ley que tenía un propósito de favorecer a, a los grandes. Ya desde entonces se van haciendo grandes, incluso después de haber manejado los dineros del gobierno, y que luego se van enriqueciendo también y despojando al mismo Estado de los bienes que le corresponden, pero que esas leyes van creadas para favorecer sus intereses. La ley de modernización viene a poner al mercado de tierras, viene a poner a diferentes empresarios del agro con el fin de que pudieran acaparar las tierras de la reforma agraria, que tienen un objetivo colectivo, la producción de los pueblos, viene con el objetivo de seguir enriqueciendo a estas personas. Y no importa incluso la misma ley que fue creada para ellos, para favorecer sus intereses, ni siquiera eso respetaron. Vinieron y empezaron a amenazar personas, a buscar a personas afines, a buscar a sus allegados, a comprar conciencia, vinieron a amenazar a los que estuvieron en contra, vinieron a asesinar incluso a aquellos que se opusieron a este tipo de transacciones y no respetaron la ley. La ley establece que todos los que van a hacer un negocio de compra-venta, en este caso de activos de tierra, tenían que solicitar una autorización de la institución rectora de la reforma agraria, que en este caso era el INAH. No hay ninguna autorización. Se puede buscar en el INAH, los medios de comunicación, y a lo mejor es una tarea también pendiente investigar todos esos elementos. Hay inscripciones en el Instituto de la Propiedad que no tienen ese requisito. Todas no tienen ese requisito. Desde ahí hay una ilegalidad, una ley que ellos crearon para ellos, que ellos mismos la violentaron. Entonces, es una ley que viene y le digo, es una contra reforma agraria, que la ley de reforma agraria establecía la justicia social en el campo, que ya no iban a haber los latifundios, esas grandes extensiones de tierra, ni los minifundios, aquellas pequeñitas parcelitas que no daban ni para mantener la familia. Entonces ahí se pretendía garantizar la justicia social en el campo, pero viene la ley de modernización y no se aplicó en ningún momento, ni siquiera la reforma agraria inicialmente, y viene la ley de modernización a dar al traste con lo poquito que se había avanzado en algunas acciones agrícolas. Entonces, en ese sentido, la ley de modernización es nefasta, es inconstitucional. Hay todo un capítulo en la Constitución de la República, desde los artículos 345 hasta el 350, que ahí establece cómo se va a desarrollar la reforma agraria y la necesidad pública para hacer reforma agraria y el derecho legítimo de las hondureñas y hondureños en el campo. Es entonces la ley de modernización aquí que viene simplemente a garantizar el despojo de las tierras de reforma agraria a favor de estos
terratenientes o agricultores que lo que han hecho es apoderarse de esas tierras y de los territorios, porque ahí de esa forma pues siguen enriqueciéndose, siguen manipulando y siguen actuando con toda la impunidad que lo han hecho. ¿Y qué, qué condiciones cree que hay en el país para que se pueda derogar esta ley de modernización y desarrollo del sector agrícola y crear una ley de reforma agraria con ese enfoque de justicia social para los campesinos y campesinas? ¿Qué condiciones cree que existen? Bueno, las condiciones tienen que irse dando y se han ido creando porque hay diferentes expresiones ya de recuperaciones de tierra, expresiones en donde se está demostrando incluso las ilegalidades con que actuaron en todo lo que estaban haciendo en el marco de esa ley de modernización, y las condiciones realmente las dan las mismas necesidades, las mismas desigualdades, el empobrecimiento en que las familias campesinas se han venido incrustando y cada vez profundizándose. Entonces, esas condiciones están. También están las condiciones de demostrarse las ilegalidades con que han actuado, pero lo que necesitamos son decisiones desde la máxima casa de gobierno, porque la verdad es que necesitamos decisión política. Y en ese sentido nosotros creemos que todas las condiciones están. Están ahí las organizaciones campesinas, están ahí los informes de las ilegalidades, está demostrado el despojo de la tierra, está demostrado incluso personas que han sido ya nombradas como responsables de los asesinatos y acusadas y que nunca fueron llamadas a los tribunales. Entonces está todas las condiciones, lo único que falta es tomar la decisión. Solo en el Aguán. Uh-huh. Sí, bueno, solo en el Aguán, Nesli, donde usted se encuentra, ¿cuánta es la tierra que está o estaba destinada para la reforma agraria? ¿Y cuánta de esta tierra, podríamos decirle a nuestros amigos y amigas, está en manos de los terratenientes o agroindustriales? Sí, para la reforma agraria, aquí solo en el Aguán hay más de 40,000 hectáreas de tierra. Solo lo que es reforma agraria, porque el Valle del Aguán estamos hablando de un valle de más de 100,000 hectáreas. Y en esto queremos decir que todo lo que es reforma agraria está en algún momento se pudo ver que la reforma agraria garantizaba el desarrollo de los pueblos aquí en la zona del Aguán. Tocoa es un ejemplo de desarrollo y podemos ver nosotros que todo el tiempo antes de que llegó la ley de modernización, todo el desarrollo de Tocoa era producto de la producción y de todo el ingreso que quedaba en la región por las familias campesinas que estaban produciendo. Y se hablaba hasta que 10 millones, 100 millones mensuales. Y luego, fíjense que con la ley de modernización ya de los 90 para acá, decía, se mueve 1 millón, se mueven 2 millones, porque todo el capital iba para afuera. Todo el capital que incluso después del golpe de Estado, que también dieron el golpe de Estado para seguirse enriqueciendo, la producción bajó, la parte de ingresos, ya el circulante no es lo mismo. Y en ese sentido, todos los impuestos incluso
decirles que empresas como estas nunca han pagado impuestos, ni siquiera las municipalidades, y que desde las municipalidades, desde los mismos alcaldes han defendido este tipo de empresas, y lo único que hacen es sacar la deducción de un impuesto vecinal de los trabajadores. Y eso es lo que entregan a una municipalidad que ni siquiera tiene. Todos nosotros pagamos un impuesto sobre la renta, por ejemplo. Tenemos un empleo y mensualmente hay una deducción del impuesto sobre la renta. Estas empresas no tienen ningún tipo de impuesto para estas municipalidades. Ahí solamente eso que le digo, el impuesto vecinal, que ese lo pagamos a la municipalidad, incluso a veces deducido de los sueldos que nos dan anualmente. Entonces, es lo único que tienen para entregar a estas municipalidades. Entonces, todo este proceso lo que ha venido pues es solamente a enriquecer, a que todo el recurso salga de la zona, todo el recurso se vaya pues para seguir enriqueciendo esto y aumentando estos capitales. Bueno, esta conflictividad especialmente que se vive en el UAM no es algo nuevo, ya lleva varios años. Sin embargo, hemos visto que en este 2023, hasta la emisión de este programa de Directo al Grano, aproximadamente 7 campesinos han sido asesinados solo en el 2023. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Quién podríamos decir está atizando más la conflictividad que se vive en la zona a falta de una reforma agraria? En el AUAN hay muchísimos intereses. En febrero del año pasado, que entró el presente gobierno, se firmó un convenio entre organizaciones campesinas y COPA con el gobierno para buscarle solución a la problemática agraria. Pero hemos podido seguir comprobando, pues seguirnos dándonos cuenta de que la situación, las raíces de toda esta narcodictadura que vivimos los últimos años, tiene sus raíces profundas y a veces incrustadas hasta en el mismo gobierno. Lastimosamente hay sectores pues que siguen interesados en que continúe la corrupción y la impunidad con que han actuado, y que han prácticamente impuesto un gobierno en las regiones, como ha pasado aquí en el Aguas. Aquí se ha gobernado junto a todas las armas de policías y militares, y que han armado grupos pequeños que son grupos irregulares, que lo único que interesa es servir a el mismo terrateniente, y que son liderados y a veces coordinados desde estas empresas que están realmente interesados en que no se resuelva la problemática, que no haya justicia, que se siga violando los derechos humanos como se ha venido haciendo. Y como digo, actúan con impunidad porque tienen hasta los operadores de justicia a su favor. Aquí los fiscales solo es de que les inventen cualquier delito de las empresas, y los fiscales corren a acusar falsamente a defensores y defensoras, y luego jueces y todas las autoridades le siguen el juego a estas empresas, pero no hay investigaciones de denuncias cuando nosotros hemos ido a interponer denuncias. No hay investigaciones. Al final, después de mucho tiempo, dicen que se cierra porque los casos no pueden ser investigados y que ya no tienen forma de continuar, y los cierran.
Y si no, usted va a interponer una denuncia en la UNVIVA, que es la Unidad de Investigación de las Muertes Violentas en el Aguán, en la Fiscalía, y luego sale de ahí y a quien usted puede denunciar ya sabe, y entonces quien sale perjudicado es el que denuncia. No investigan al denunciado, investigan al que va a denunciar y luego se le acusa entonces falsamente, va a dar a la cárcel, como ha pasado con compañeros defensores del ambiente, compañeros que hay muchos y compañeras, muchos que ahora algunos siguen firmando, otros siguen con orden de captura y otros pues que, como usted lo mencionaba, asesinados, compañeros que han firmado un acuerdo y que en vez de eso lo que se ha recibido es persecución, amenazas y muerte. Y para nosotros son estos sectores interesados que siguen interesados en seguir actuando con la impunidad y seguirse enriqueciendo sin importar que sea de manera ilegal, que sea despojando y que sea violentando derechos humanos, aun cuando hayan procesos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Carlos Escalera, Puntepiedra para los hermanos Garífunas, Triunfo de la Cruz, y esas sentencias, pues, que realmente el Estado tiene que cumplir y al parecer, pues, no le está importando esa sentencia y creemos, pues, que esas son las razones por las que se sigue aquí esa estigmatización incluso de los campesinos, la forma incluso de tratarlos, de decir que son los invasores y realmente aquí en el Aguán yo creo que eso pues necesitamos darle mayor pensamiento, decían unos compañeros, porque los verdaderos invasores son los que han venido a despojar la tierra de reforma agraria que pertenece a las familias campesinas. Sobre ese montón de intereses que usted menciona, ¿cómo entiende la actual conflictividad entonces? ¿Es solo el asocio de la tierra con la necesidad de la producción campesina o hay detrás una relación de tener lo agrario para llevar a cabo un control territorial o cómo sería esa relación? Siempre se ha dado en el Aguán ese vínculo de estos sectores que han estado con el narcotráfico, el crimen organizado y todos estos elementos que tienen que ver pues con la corrupción y la impunidad desde la institucionalidad, porque esa es la situación, que la misma institucionalidad ha estado siendo parte de toda esta violación a derechos humanos que se ha dado en el Aguán. Y aquí, pues, nadie ignora, pues, que se han dado todo este tipo de redes y de vínculos, los mismos políticos, militares, policías, todo ha estado coludido con este tipo de acciones en contra de las mayorías del pueblo en general y de defensores y defensoras de derechos, porque aquí el problema es que cuando se defienden derechos, entonces se le ve como el enemigo del desarrollo que están manejando, un desarrollo que solo lleva pues al despojo, a la contaminación, a la muerte al final de todas las poblaciones, en las comunidades, en las organizaciones de base y en general del pueblo que ha sido víctima. Y luego la revictimizan y vuelve, es como un ciclo de momentos incluso de mucha violencia como se está viviendo ahorita. Esta zona de la Aguán ha sido un escenario de momentos de crisis altos, luego baja un poco, pero
pero no es porque se resuelve la problemática a favor de la justicia. Aquí no se investiga quiénes asesinan. Aquí estos últimos asesinatos, alrededor de 8 compañeros entre defensores de la tierra y del ambiente, y no hay investigación. Las expresiones últimas que nos decían los abogados es que la fiscalía dice que no ha investigado nada. Por ejemplo, los que asesinaron desde diciembre del año pasado, el 22 de diciembre asesinaron a Mauricio Esquivel y no lo han investigado porque están en huelga en la fiscalía, en el Ministerio Público. Y entonces no se ha iniciado la investigación. No hay nada de eso. Incluso tenían cámaras en el lugar donde lo asesinaron. Encontraron que fue asesinado en un local ahí en Quebrada de Arena. Incluso hay manifestaciones de que ya saben quién los asesinó. El mismo jefe de policía aquí en la zona de Tocoa dijo que ya sabían quiénes eran los asesinos de los compañeros defensores del ambiente de Guapinol, y que ya sabían y que solo esperaban los resultados de la autopsia que les hicieron. Pero, ajá, y si ya saben, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para actuar? Aún cuando ocurrió el asesinato, la misma policía dice, no, fue por robarle. Y ahí descartan toda otro motivo, fue por robarle. Y tenían todas sus pertenencias. Entonces, hay así como toda una intencionalidad, pero como le digo, aquí en el Aguán seguimos viviendo todo eso, pero hay una fuerza de lucha que continúa con la esperanza de que podamos tener justicia. Y creemos que es importante pues seguir en esta lucha, por eso, porque necesitamos que haya algo de justicia en esta lucha. Sí, dos cosas, Esli, antes de finalizar. La primera, si queremos que nos ayude a recordar cuándo fue que llegó la palma, el monocultivo de la palma africana a la UAN, y además de la familia Facusé, que usted ya menciona, quiénes son nosotros y las otras agroindustriales que controlan la zona y especialmente que se benefician de este monocultivo. Esa es la primera cosa, si nos ayuda a responder. Bueno, la palma africana fue un cultivo impuesto, así como el hecho de traer la reforma agraria al Valle del Aguán fue impuesto. Fueron decisiones del gobierno que trasladaron a las personas de diferentes partes del país, y usted va a encontrar o nos va a encontrar en el Aguán muchísimos que somos migrantes internos. Unos obligados por lo que se llamó migraciones inducidas, estamos hablando de 1974. Y allí empezaron a obligar por un proyecto del Banco Mundial y un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, obligan a sembrar palma africana y toronja a las cooperativas, que fueron cuando iniciaron la instalación de alrededor de unas 74 cooperativas de la reforma agraria, y obligaron a los campesinos a sembrar palma africana que aquí se desconocía porque nadie sabía ni incluso ni que de ahí se iba a producir el aceite que ahora incluso se usa para cocinar. Nadie sabía nada de un cultivo porque aquí nadie comía nada de eso. Comíamos o comemos todavía frijoles, maíz, ahora plátano, guineo aquí en el Aguán, en el sur solo maíz. Pero el caso es que se impone, se obliga a sembrar un cultivo, incluso cuando se obligó a sembrar toronja también, ese cultivo que ya desapareció aquí en la zona, porque la toronja toda se estaba pudriendo y la tiraban a la orilla del río porque nunca hubo mercado. Y eso, el Instituto Nacional Agrario garantizaba el mercado de esto.
esos productos que iban a salir de esos cultivos desde ahí. Y luego, pues, que y le voy a decir que ahí incluso asesinaron hasta personal del Instituto Nacional Agrario, porque como era el personal que tenía que ir a obligar a sembrar la palma africana, y mientras duró 4 años para que empezara a producir en aquel momento ese tipo de variedad de palma africana, se garantizaba lo que era el Programa de Alimentos por Trabajo, el PMA, otorgó alimentos enlatados, que era lo que le daban a las familias campesinas para que aguantara el proceso hasta que la palma empezara a producir y empezaran a vender el aceite, así la fruta, para que pudieran producir aceite en crudo. Y decir que luego de eso, cuando llega la ley de modernización agrícola y se sigue llenando de personas que migran hacia un valle que es uno de los más fértiles de América Latina y que vienen pues a despojar eso de la reforma agraria, que como digo, todo ha venido siendo impuesto. Es como que haya un plan estratégico de lo que vamos a ir haciendo y cada cierto tiempo pues cambiamos las políticas y luego favorecemos nuevamente a los que acaparan y a los que se deben seguir enriqueciendo a nivel personal o familiar. Por ejemplo, tenemos aquí la familia Facusé, que tiene la parte agroindustrial y que ahora también tiene la parte minera y que la ha obtenido igualmente con ilegalidades, con corrupción, con despojos, con sangre, con lo mismo. Pero también en la parte agroindustrial está, bueno, la familia Facusé, que ya todos sabemos que no es ese apellido, nadie va a decir es hondureño, ni siquiera centroamericano, ni siquiera americano, sino tiene sus orígenes pues muy lejos de nuestro continente. Luego tenemos a René Morales, que su origen también es nicaragüense y que tiene acaparadas grandes cantidades de tierra, y lo mismo sucede con Reinaldo Canales, que también su origen es salvadoreño. Entonces, son los tres que han estado pues acaparando con las mayores cantidades de tierra y que tienen pues estas familias campesinas en las condiciones que están. Pero decir también que las cooperativas todavía están inscritas y son legales, tienen sus títulos de propiedad, y también decir que el Instituto de la Propiedad otorga los libre gravamen, o sea, las constancias de libertad de gravamen a favor de las cooperativas. Entonces, eso nos indica incluso que administrativamente también esos procedimientos pues han sido más que todo lesivos hacia el Estado de Honduras, y que esas decisiones son del Poder Ejecutivo para poderlas resolver. Ya con esto cerramos porque tenemos pocos minutos, Esli. ¿Por dónde ven ustedes la salida a toda esta conflictividad? Pues la vemos que se tomen decisiones y políticas públicas que puedan resolver esta problemática. Y digo, decisiones administrativas como en el caso del Instituto de la Propiedad. Ahí es ordenar pues que se deroguen esas inscripciones y que se puedan hacer lo que realmente corresponde, incluso en base a la ley, y luego que se pueda aplicar la justicia. Pero un primer momento es que se nos escuche, que no solo se escuche a las partes empresariales, agroindustriales, es necesario pues un gobierno que nosotros trabajamos mucho para llegar y del cual también
nosotros hemos venido siendo víctimas y revictimizados, y del cual nosotros pues tenemos la moral para reclamar, porque es un gobierno que como pueblo nos costó, y que desde ahí pues la escucha en primer lugar y las decisiones ahí que a la par de eso para una solución a la problemática. Que no solo se busque paliativos o discursos, porque va a venir la Comisión Interamericana la próxima semana, entonces hay que tenerle algo para que la comisión no vaya pues a hacer el llamado de atención al Estado. No, es para realmente buscarle salidas a la problemática y pensar en la vida de las personas, de la mayoría de un pueblo que necesita que vayan esos ojos hacia ese pueblo, pero que además se tomen decisiones y se resuelvan las problemáticas que afectan a todo el país y a todos los sectores. Bien, Esli, agradecerle que nos haya acompañado en este espacio de análisis. Qué bueno escucharla y qué bueno que haya estado con nosotros y nosotras a esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y agradecerle siempre a esta radio del pueblo, Radio Compañera. Bueno, y agradecer. Bueno, y agradecer también a los amigos y amigas que han estado en nuestra sintonía a través de Radio Progreso y a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.